darle la bienvenida a nuestra queridísima amiga y abogada también, Lourdes Monteagudo, quien a nombre de la presidenta de Asociados de México, de Ana Yacine Vázquez, pues viene aquí a Sin Censura a hablarnos precisamente de cómo es que tenemos que despertar, tenemos que poner manos a la obra, cómo no nos podemos quedar sentados como inmigrantes aquí en Estados Unidos, especialmente ante una serie de ataques. Querida abogada, pues buenas tardes ya, ¿cómo le va, Lourdes? Buenas Y tardes. buenas tardes, Toñito. Qué pena la noticia de lo que le ha pasado a Vicente, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Que uno tiene que hacer y las cosas que uno aguanta de la gente que son cobardes. Pero bueno, Así, mira, estoy aquí para hablar como todos los jueves un poquito sobre inmigración. Pues sabes que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que necesitan información y también en México, porque verdaderamente los dos países están llenos de personas que pudiesen hacer ciertas cosas para poder resolver su situación migratoria. Usualmente empezamos siempre la conversación cuando Vicente me pregunta, ¿no? De que cómo anda la reforma migratoria. Y hoy le tengo que decir que no va para ningún lado hasta ver qué pasa con todo esto que está pasando en la frontera. Hay mucha gente entrando, hay un problema muy grande donde los Estados Unidos están tratando de ver qué hacer. Oí un poquito, ¿no? De que estaban hablando de algo que ya están conversando en México sobre algunos de los tipos de personas que están entrando por México. Pero bueno, así como aquellos que vienen, pues eventualmente tendrán que ver qué hacer. En este momento, los que ya están acá y los que están esperando por esa reforma no deben esperar, porque la reforma no va a ser para los que ya pueden hacer algo, va a ser para los que no pueden hacer nada y vamos a ver cuánto se demora. Pero hay muchas personas, Toñito, que ya pueden empezar a hacer algo si supieran, si su caso se evaluara para ver qué posibilidades tienen. Ahí es donde, por eso es que todos los jueves queremos hablar sobre inmigración y también dar un poquito de información a las personas que nos están oyendo, porque a veces cuando oyen algún tipo el tema, ¿no? Pues empiezan a pensar de personas que pudiesen ayudar, que pudiesen hacer algo en inmigración. Hoy estaba queriendo conversar sobre algo que sucedió ayer, donde un caso de una pareja que, bueno, desafortunadamente el que me estaba llamando era el señor, porque la esposa era ciudadana americana, uh, había él entrado con visa a los Estados Unidos, pero no habían todavía comenzado el proceso de arreglar para el proceso consular. Pero la señora muere de un ataque al corazón, repentinamente, sin ningún tipo de nada que pudiera haber uno pensado, ¿no? Iba a suceder. Y él estaba pues muy preocupado porque no todavía no acababan de casarse, no habían cumplido los 2 años de casados y se suponía entonces de que ya pues no podía, él pensaba, ¿no? Que no podía hacer nada y que no iba a poder arreglar. Sin embargo, y me imagino, ¿no? Que ahora en este tiempo con COVID puede haber muchas personas que hayan tenido problemas familiares de este tipo, así que quiero hacerle claro de que en este caso era un matrimonio, ¿no? Que hay uno que es ciudadano americano, el otro era una persona indocumentada y ella le iba a arreglar, pero no lo habían comenzado todavía. Entonces, uno dice, bueno, entonces ya no se puede hacer nada, pero no es así. Si la persona estaban casadas, entonces lo que se tienen que movilizar porque pueden hacer lo mismo que hubieran hecho si la persona hubiera estado viva, pero no pueden dejar pasar más de 2 años de la muerte de la persona que hubiese sido la ciudadana americana. Pero pueden entonces hacer la petición por sí solos y llegan a la residencia sin ningún problema, pero lo tienen que hacer de inmediato para que no vaya a pasarle el tiempo y no puedan entonces hacer nada. Y eso sucedió ayer en una conversación con este señor que llamaba muy afectado, ¿no? Por la muerte de su esposa, pero que no sabía exactamente entonces qué hacer, si empacarse, irse o qué hacer. Así que, fíjate, es algo nuevo, diferente, pero eso existe, eso no es una cosa nueva, sino es la ley.
de que una persona que se casó con otra y que han estado ya casados y pueden demostrarlo, que aun cuando la persona se muere, lo pueden hacer, pero nada más tienen un tiempito, no puede pasar de 2 años. Así que enseguida que tengan ese tipo de situación, pueden moverse a ver qué se le puede hacer y cuán rápido se puede hacer. Fíjese, abogada, que a mí me gusta mucho un poema que dice así, lo declamé cuando era chiquillo en la primaria, es un poema, no me acuerdo del autor, pero lo conocen muchos mexicanos, se llama En vida, hermano, en vida, hicimos una poesía coral ahí en quinto de primaria, y esta es una situación muy triste, muy, muy grave, es una de esas cosas que uno no piensa hasta que sucede. Yo, mire, le recomendaría al público consentidor de Sin Censura que no se espere a que este tipo de situaciones ocurran. Si usted está casado o casada con un ciudadano estadounidense o bien con un mismo residente permanente, yo soy residente permanente, usted puede regularizar su situación. ¿No es así, querida abogada Lourdes Monteagudo? Sí, sí, así es. Y por eso, pero fue como sucedió ayer, entonces dije, déjeme hablar de eso, porque uno nunca lo piensa, ¿verdad? Verdaderamente son cosas que pasan y uno, la mayor parte de las veces que pasan estas cosas, uno no lo hubiera pensado, ¿no? De que pudiese pasar y no se sabe exactamente para muchos, ¿no? Él se estuvo sorprendido cuando le dije de que sí podía arreglar, porque nadie conversa de esas cosas. Pero bueno, así es, y así igual hay que recordar que hay muchas maneras de arreglar. Ya los que son residentes y ciudadanos pueden pedir a sus esposos o esposas e hijos menores de edad que estén en México y que nunca hayan entrado a los Estados Unidos ilegalmente. Estas personas hacen un arreglo bastante rápido y pueden venir a vivir con su familia acá a los Estados Unidos. Si la persona ya es residente, deben hacerse ciudadanos porque los ciudadanos pueden pedir a los papás. Esos papás que muchas veces cuando yo escribo los perdones, usualmente la persona ha venido a trabajar y dejaron a sus papás atrás con las familias que tenían en México. Y esos papás, cuando una persona se hace ciudadana americana, pueden ser reclamados por los hijos que vivían aquí, que se hicieron ciudadanos. Y esos papás que nunca pensaron venir, pueden venir sin ningún problema, bastante rápido, y pueden quedarse como residentes permanentes. Y ese vínculo es muy importante cuando uno necesita también crear lo que le decimos cadenas familiares. Es decir, cuando ya una persona a veces quiere arreglar y resulta de que no puede, porque vamos a ponerle a los hijos de ciudadanos americanos, en teoría pueden arreglar a sus padres. Y es un problema cuando los hijos no entienden de que nada más le pueden arreglar si los padres están aquí legalmente. Y eso quiere decir que entraron con visa y después se quedaron. Puede ser que se hayan quedado ilegalmente, pero entraron legalmente. Y los hijos nada más le pueden arreglar si el papá tenía o entró legalmente. Pero la mayor parte de las personas que han entrado y están aquí sin arreglar, entraron ilegalmente y por lo tanto los hijos americanos no le pueden arreglar. Pero estos muchachos, queriendo ayudar a sus padres, a veces se meten en la computadora y resulta de que en vez de hacerle un bien, lo que hacen es entregar a los papás o hacer todo el proceso y después cuando los papás llegan a Ciudad Juárez se tienen que quedar castigados 10 años y nadie les puede pedir el perdón. Sin embargo, si hubo alguien en la familia que pudo traer a los papás de México que nunca entraron ilegalmente y que están aquí ahora como residentes permanentes, esas personas que serían los abuelos de los muchachos americanos pueden ayudarlos a que los papás puedan ser perdonados. Entonces, eso le llamamos una cadena familiar. Hay que estudiar a la familia para ver quién ya tiene sus papeles, quién puede ayudar o quién puede pedir un perdón por aquellos que pudiesen arreglar a través de sus hijos,
pero no, los hijos no pueden pedir perdón por ellos. Suena una conversación un poquito complicada, pero esa es una de las cosas que nos gusta mucho hacer nosotros ahí en la oficina, es hacer las cadenas familiares y así ayudar a que una familia se estabilice y que uno ayude al otro para poder entonces ya estar acá todos bien. Ese problema de las computadoras y los muchachos jóvenes que están cumpliendo 21 años, a mí de verdad que a veces me saca de quicio, porque la computadora no le ayuda a la persona que la está usando a saber si uno califica o no para lo que está haciendo. Si no es como llenar la solicitud, ¿no? Y ok, pues uno llena la solicitud, pero lo importante es saber si uno califica para lo que uno está haciendo y si uno no va a tener un problema cuando ya uno toque el botoncito y ya la información llegue a inmigración y resulta de que la persona no va a poder arreglar y lo que uno hizo fue entregar a la persona a inmigración. Desafortunadamente, inmigración no se lo dice a uno, sino que deja que siga el proceso como que todo estuvo bien. Y cuando ya están en Juárez, ahí es que se dan cuenta porque le dicen, bueno, usted qué bien su hijo le hizo estos papeles, pero usted vino ilegalmente a los Estados Unidos y ahora tiene un castigo de 10 años. Y como no, su hijo no le puede hacer el perdón, tiene que quedar acá 10 años castigados. Eso es bien triste, sobre todo para hijos que creyeron que le iban a hacer un favor a sus papás. Y aunque ustedes no lo crean, tenemos muchos de esos casos que han venido ya cuando ya no se puede hacer nada. Pero cuando se hace una de estas cadenas familiares, vamos a poner en el caso de uno de estos muchachos, si hay un abuelo que ya está aquí porque uno de los hermanos de esas personas que eran ciudadanos americanos ayudaron a que los papás vinieran y están aquí, esos papás pueden ayudar a los nietos a pedir los perdones para los papás que pueden venir si es que le perdonan. Es un proceso un poquito más complicado que un perdón hecho antes de que uno se vaya a Juárez, pero sí lo pueden hacer. Y eso es algo que también no conversamos mucho de eso usualmente porque son pasos más complejos y un proceso un poquito más largo, pero se puede hacer. ¿Qué te parece, Toño? Pues es, como usted lo menciona, muy, muy preocupante porque hoy en día todos queremos entrarle con mucha fuerza a las redes sociales, a hacerlo todo con nuestras computadoras, pero hay situaciones que en definitiva se tienen que hacer con el apoyo de un abogado, de una abogada como usted. Yo, que me siento, no quiero sonar arrogante, pero versado de la de la computadora, no me atrevería a aplicar ahora para mi naturalización a solas. Yo lo voy a hacer con las abogadas de Asociados de México. Así lo voy a hacer. Pero bueno, antes de que continuemos con eso, abogada, le quiero preguntar a usted, ¿cómo afectan los cargos penales en los casos migratorios? Pues mira, verdaderamente es el problema más grande que tienen personas, y a veces personas que no deberían tenerlo, pero estuvieron acá, estuvieron en una fiesta, estaban reunidos, vamos a poner cerca del carro porque pusieron el radio. La policía pasó por el alley, ¿no? por el callejón y se paró y le dio entonces los arrestó porque se supone que uno no puede estar cerca de un carro con licor. Ese caso que suena como que no hubiese sido muy problemático, le crea un problema gravísimo a una persona que después quiere arreglar. Y por eso es que necesitamos que la gente sepa, uno tiene que preocuparse mucho del récord de cualquier cosa que pueda ser considerada una falta a la ley. El estar tomado y manejando es problemático, muy problemático. El estar tomando cerca de un carro, muy problemático. El usar drogas, súper problemático. Y desafortunadamente, después que sucede, aun cuando uno vaya a corte, uno se porte bien, el juez le dé cualquier cosa que le pueda dar para ayudar, va a ser usado contra la persona cuando uno hace su caso migratorio. Y desafortunadamente también
en su mayoría son hombres los que tienen esos tipos de problemas. Y algunos, cuando vienen, me dicen, pero yo hice todo lo que el juez me pidió, yo ya lo tengo todo limpio. Desafortunadamente, no lo tiene limpio para inmigración. Aun cuando hagan todo lo que le pide el juez, aun cuando ya no se porten bien después, es algo que inmigración usa para negarle los casos. Así que si usted tiene algo así, hay que evaluar bien lo que tiene antes de tocarle la puerta a inmigración. Pues sí, exactamente, hay que estar muy, muy pendientes de este tipo de problemáticas. Yo le hago un anuncio, un llamado a usted para que esté siempre del lado de la ley. Quiero insistir en esta situación que nos caracteriza como mexicanos y como inmigrantes en lo general, como hispanos. No somos violentos, venimos a este país a trabajar, a echarle muchas ganas, evite cualquier tipo de confrontación. Es mejor decir, pues aquí ya, si alguien me está retando a cualquier cosa, así como lo hicieron con Vicente Serrano, grábelo, pero déjelo en eso nada más. Sea usted más inteligente, no se enfrente, esto no tiene nada que ver con la hombría. La hombría, la valentía es señalar las cosas como son y sin violencia. Esa es la verdadera valentía. Y sobre todo, pues también considerar que no podemos estar arriesgando la seguridad de nuestras familias por una chelita por ahí, por tomarse un traguillo, por manejar borracho, por manejar bajo los efectos de la marihuana o de cualquier otra droga. Eso nos podría afectar para siempre en este país. Aguántese, por favor, ese tipo de situaciones, no lo haga. Y bueno, pues abogada, ¿cómo nos despedimos? ¿Quiere que leamos los... Sí, creo que, me imagino que Ana Yacine ya mandó los saludos. No sé si los tenga por ahí, doña Ceci, que a mí no me los mandaron desde temprano, o que me los mande don David, porque yo no los tenía, no los tengo aquí, fíjese, si nos puede mandar ahí el Telegram, se los voy a agradecer para que vayamos. Pero mientras nos los mandan, le quiero recordar que usted se puede comunicar con las abogadas de Asociados de México al 773-847-6465, desde cualquier parte de México y desde cualquier parte de los Estados Unidos. Si usted marca desde México, usted puede, más bien tiene que agregarle el 001 a la marcación, 001-773-847-6465. Aquí en Estados Unidos solamente usted escribe 773-847-6465. Yo le recuerdo a usted que el despacho de las abogadas de Asociados de México está en el 1837 al oeste de Cermak Road, allá en Chicago, uno de los barrios más mexicanos de Chicago, que es Pilsen, pero ellas lo atienden en cualquier parte de la Unión Americana y de México. Si usted les marca desde México, desde cualquier parte de Estados Unidos, lo pueden atender y pueden llevar a cabo su trámite, su ayuda de manera remota. Yo, por ejemplo, ya estoy con ellas haciendo mi trámite de naturalización desde Kansas City, Missouri. Estamos a aproximadamente 8 horas en coche hasta Chicago. Así que yo les recomiendo que les marque, que por favor las busque. Acuérdese, 773-847-6465. Ya tengo aquí los saluditos. Le voy a mandar un saludo con mucho gusto a nombre del equipo de Sin Censura, a nombre de Vicente Serrano, quien en estos momentos se encuentra en la Fiscalía declarando ante las agresiones que sufrió. Le mando un gran saludo a María Concepción García de Chicago, a Ita Colón y a Eduardo Agustín de Guatemala. Muchos saludos a nuestros amigos guatemaltecos, a la amiga Obdulia Gómez y Rogelio Becerra de mi querido Guanajuato, a Consuelo Ábalos de Indiana, a Jaime Valtierres de Mérida, Yucatán, a José Juan Morales de Tamazula, a Virginia Garcés de Toluca, Estado de México, y un saludo en especial que va a la familia Porco de Argentina, que recibió su residencia permanente hace 2 semanas. Estos queridos amigos, esta querida familia Porco de Argentina, qué bueno que ya tienen su residencia permanente. Abogada, espero que en algunos meses, en pocos meses, podamos estar celebrando usted y yo mi ciudadanía, mi naturalización, querida abogada Lourdes Monteagudo. Ser tú es estudiar para que puedas pasar el examen, porque a ti no te perdonan el examen. Sí, yo ya me las sé,
Yo, no quiero tampoco ahí sonar arrogante, pero ya me las sé, las preguntas, pues yo lo he estudiado mucho, ya sabe usted que me gusta mucho la historia, lo que me preocupa es, pues más bien ahí, ¿no? Los procesos que tienen aquí, las preguntas personales que hacen, pero bueno, con mucho gusto las respondemos y hay que naturalizarnos, hay que hacernos ya ciudadanos los que podamos hacerlo, porque tenemos que votar en las próximas elecciones, porque tenemos que enfrentar a politiqueros como ese gobernador que tienen en Texas, de nombre Greg Abbott, que constantemente utiliza el discurso antiinmigrante, antimexicano, y que ahora quiere ser el candidato de los republicanos, abogada. Sí, ¿Con qué nos bueno. despedimos? Bueno, pues como siempre, mira, invitándolos a que nos llamen, a que le hagamos una cita, una evaluación del caso para poder a ver cómo le podemos ayudar o darle información de lo que no debe hacer para protegerse. Recordándoles que en la oficina nosotros no pedimos dinero por adelantado, damos pagos, damos a programas de pagos porque los casos de inmigración se demoran, pues se pueden ir pagando poquito a poco y tratamos siempre de hacer lo más posible para que todo salga lo mejor posible y de ayudarlo lo más posible a poder salir, que todo salga bien. Y eso lo hacemos porque para nosotros nuestro cliente llegue a su meta y llegue a su fin es lo más importante, porque no lo hacemos nada más porque es nuestro trabajo, sino porque es como una vocación que Anayacín y yo tenemos con la comunidad, porque para mí no hay cosa más grande que una familia se sienta segura de que los papás de los niños no tengan que estar preocupándose de que que pueden ser deportados, para que la familia tenga salud y tenga tranquilidad. Por lo tanto, nos preocupamos mucho de todos nuestros clientes para que todo salga bien y hacemos todo lo necesario para que salga bien. Así que bueno, pues hasta la próxima, que todo el mundo esté saludable, que se cuiden y que no se metan en problemas con la ley, porque eso sí les quita todas las oportunidades. Ya le estoy consiguiendo todos los documentos que me pidieron ahí en las Ciudades de México para comenzar mi proceso y pues le estaré marcando esta semana y la próxima, querida abogada. Como siempre, le Bueno, agradecemos aquí en Sin Censura, le mandamos un abrazo y pues estamos muy, muy pendientes. y un abrazo a Vicente, que yo creo que ahora necesitamos darle abrazos, ¿eh? Porque Sí, verdaderamente eso fue bien feo lo que le hicieron. sí, en definitiva, yo sé que si este incidente hubiera ocurrido aquí en Estados Unidos, estaría usted ahí con él en Claro que pues vamos, sí. en la Bueno, pues corte. todos, porque Pero bueno, esas son cobardías la gente que no sabe cómo llegar a sus metas y les molesta que uno les diga las verdades. Pero bueno, así, es así. ¿no? Y yo sé que para Vicente esa es su vocación y él lo seguirá haciendo porque es lo que él hace. No se va Así a es, callar. seguiremos en esto, abogada. Y mire, lo dice una señora muy honesta, una licenciada muy honesta, una abogada muy honesta que siempre, aunque duela, le dice a usted sus verdades. Muchas gracias, abogada. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye bye, Toño. Antes de que nos despidamos y antes de que vayamos con